Entre lágrimas y esperanza, ¿no? El fin de semana, la despedida al Papa Francisco, uno de los momentos más impactantes, ¿no? de toda la situación vivida a partir del lunes de la semana pasada. Allí en el interior de Santa María la Mayor descansan finalmente. Pablo, te saludamos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Los restos del Papa Francisco, ¿no? Así es, Ezequiel, qué gusto estar contigo, con nuestras compañeras y compañeros del canal y con toda nuestra teleaudiencia federal. Allí están los restos del Papa argentino, del Papa Francisco, en un velatorio, en un funeral que, voy a repetir lo que dicen medios españoles, Ezequiel. Sí. Fue el funeral más geopolíticamente importante de la historia. Mirá qué dato. Empecemos por algo tan simple como el hecho de que 70 jefes de Estado y de Gobierno, 10 monarcas, estuvieron sentados frente al ataúd del Papa Francisco. El espacio aéreo sobre Roma estuvo cerrado, francotiradores por encima de los principales edificios. Te comento que el protocolo establecía que los líderes estuviesen sentados en orden alfabético de acuerdo al francés. Eso hizo que la pareja gobernante de Estados Unidos, Donald Trump y su esposa, estuvieran asiento de por medio de los líderes españoles y tan solo unos pocos metros de Volodymyr Zelensky, quien se tomó un ratito antes de la misa para sentarse junto al presidente Donald Trump. ¿Y qué comentó Donald Trump en el vuelo de regreso a Estados Unidos? Que Zelensky está más calmado y que aceptaría la entrega de territorios a cambio de la paz. Pero otro dato, como todos pensaban que esto iba a ser, como fue en la práctica, Ezequiel, una carrera por ver quién se sacaba una foto con quién, sí, el líder francés, que le tengo que hacer un reconocimiento público al presidente Emmanuel Macron, dijo que era una falta de respeto a la Iglesia y al fallecido utilizar el funeral con fines políticos. Bueno, el presidente argentino, que llegó tarde al homenaje al cuerpo antes de que sellen el ataúd. ¿Por qué? Porque estuvo en un reconocimiento a un economista español el jueves por la noche, que además criticó al Papa Francisco. Sí, que irrumpió allí en el piso de La Nación Más, ¿no? Efectivamente. En Capital Federal. El contexto y el dato vamos a analizar en minutos, Pablo, en detalle, sí, esto que me estás comentando, pero lo que significó la sepultura del Papa en ese contexto, que me parece que con el paso del tiempo vamos a ir tomando conciencia de lo que ha significado, no solo para la Argentina, sino también para el mundo. Qué impresionante la cantidad de gente que presenció, ¿no?, el funeral. Mira, es que creo que nadie ha tomado conciencia, al menos en Argentina, yo no puedo decir nadie, al menos en Argentina no se tomó conciencia del impacto de Francisco frente al mundo. Alguien dijo, es el Papa de los ateos. Es el Papa que llevó la cristiandad hasta lugares a donde jamás se lo hubiera pensado. Un Papa que hizo que crecieran las vocaciones en Asia. Claro. Un Papa que tiene fanáticos en África. Un Papa que logró volver a acercar el cristianismo frente al avance de las sectas en América Latina, y eso es un enorme desafío para quien vaya a seguir. Había un momento de la Iglesia casi bisagra, ¿no?, en 2013, cuando asume Francisco para hacer un cambio en serio. Había que hacerlo, veíamos las imágenes del cajón, ¿no? Sí, hablando. Cuánta simpleza, cuántos símbolos. La habitación. La habitación, ¿no? La habitación sus zapatos. De Francisco, sus zapatos. Exactamente. El poquito dinero que tenía y donaciones anteriores antes del fallecimiento que había hecho también en vida. Me parece que fue, con tanta grieta que existe en la Argentina, me parece que fue ratificar una imagen de un Francisco que no estábamos viendo en vida, ¿no? Absolutamente. En el país. Totalmente de acuerdo. Eso prueba una vez más que estuvimos no solamente frente a un representante de una iglesia de la periferia, del tercer mundo, sino además un hombre auténtico. Este fin de semana he escuchado parte de sus rezos y sus comentarios, cuando él decía, cuando le preguntaron si alguna vez lloraba, y él dijo, sí,
Aprendí a llorar cuando veía niños descalzos, cuando veía niños con hambre, cuando veía niños destruidos por la droga. Y ese era un llanto de dolor, no el llanto caprichoso de los que lloran porque no tienen algo. En la Catedral de Buenos Aires también hubo una multitud que fue conmovedora porque había gente de distintos lugares de la Argentina y de países vecinos también, y sin grieta. Es real, las imágenes fueron imponentes las del fin de semana. Mira, Pablo, lo que es con un dron allí, esto es ya en Buenos Aires, en la Catedral, lo que significó ese mismo día, el sábado, así es, cuando, bueno, estaban haciendo el funeral allí en la Ciudad del Vaticano, en Buenos Aires. Increíble, ¿no? Sí, tal cual. Y además, cuánto simbolismo también acá, Ezequiel. La Catedral de Buenos Aires no es cualquier catedral. Es el símbolo del poder episcopal de la Argentina, que muchas veces la oposición de la Iglesia argentina, simbolizada por el episcopado, con la opinión de las homilías en esa catedral, generaron crisis en los gobiernos. Recordemos que el propio doctor Alfonsín tuvo un serio enfrentamiento con la Iglesia, y en ese contexto también decimos que vimos sentados a Macri junto con al gobernador Kicillof, y está bien, tiene que ver con el rito, pero al momento de darse la paz se abrazaron y no hubo ni comentarios posteriores ni ironías. La verdad es lo que uno esperaba ver. Totalmente. Ya que estamos en la Argentina, hablemos de Milei, ¿no? De lo que ha significado el presidente de la Argentina en el funeral. Fue muy criticado porque llegó tarde al funeral del Papa Francisco, pero bueno, finalmente llegó Milei con su círculo rojo, digamos, sí, ¿no? Un círculo rojo que al menos en 2 nombres, como mínimo, fue discutible. El Papa Francisco, luego de una marcha en la que se reprimió brutalmente a los jubilados, hizo un comentario sobre que se le niega comida a los pobres, pero se gasta dinero en cartuchos de gas pimienta. Bueno, qué casualidad. La ministra que niega comida y la ministra que hizo el gasto de los cartuchos de gas pimienta estuvieron acompañando al señor presidente de la República. Un presidente que me pareció de muy mal gusto ese abrazo efusivo con Giorgia Meloni, y luego esa foto desdichada de la señora ministra de Seguridad paseando por una de las fuentes. Bueno, hoy le preguntaban a Guillermo Franco, el jefe de gabinete, respecto a esa foto. Bueno, él lo condenó, él ratificó Franco, le dice el viaje fue con otro fin, ¿no? No lo tenía chequeado Franco, pero en una entrevista esta mañana terminó diciendo que, bueno, si es así, lo condenado. Claro, no vas a pasear, ¿no? En un contexto tan doloroso, ¿no? Pero es que además, ni a sacarte fotos. Fíjate vos, Ezequiel, alguien cholulo y que además se lo ve visiblemente deteriorado respecto de su anterior mandato, que es Donald Trump, se cuidó mucho de esos detalles. Total. Un hombre que además no es católico, es protestante. Y en ese contexto hay que ver que los líderes del mundo tuvieron mucho respeto en cómo y con quién se presentaban. Y en esto Lula da una lección, ¿no? Bueno. Lula cuando llega a tiempo, llega con una comitiva, se lo ve despidiendo al Papa Francisco. Fue uno de los que estuvo en el momento del cierre de cajón, claro, y no el representante argentino. Exactamente, las imágenes de Lula fueron estas, ¿no? Allí estaba, claro, hechos no palabras, ¿no? Exactamente. Además, un hombre que también predica con su propia vida y con su ejemplo. Lo de Lula, bueno, lo deja de alguna manera mal parado al presidente de la Argentina respecto a estas cuestiones, ¿no? Un presidente vecino llega antes al funeral de un papa argentino, ¿no? Exacto. Y además, a veces... Son cuestiones que en el protocolo deben cuidarse. Sí, tal cual, Ezequiel. Pero además, vos sabés que a veces políticamente se crece pidiendo disculpas. Sí, total. Pero el señor presidente de la República es un frontón. Cuando se enteró de que lo estaban cuestionando, salió a tratar a los periodistas de brutos y mediocres. Sí. Señor presidente, afloje un poquito, presidente. Los periodistas, a los que usted llama brutos y mediocres, son una de las 2 patas de la democracia junto con la oposición. Presidente.
Trump y Zelensky también, en una foto que me parece que va a quedar Fíjate para la lo historia. Que es esa foto me parece que es para la portada de un libro. Sí, señor. Va a quedar para la historia. Parece, te diría, hasta una confesión. Sí, señor. Sí, es la imagen que tuve, Ezequiel. Total, sí. Y no hemos hablado antes. Qué imagen, Qué imagen. Bueno, aparentemente fue una reunión que había pedido Zelensky, que inclusive había dejado la duda de si iba a ir, porque dijo, tengo reuniones con el alto mando militar, pero aparentemente necesitaba ir para decirle a Donald Trump que estaba dispuesto a ceder territorios a cambio de una paz en tanto y en cuanto Rusia se comprometiera a la paz. Ojo, la oposición ucraniana dice, si es el precio por la paz, ojo con las palabras, Ezequiel, estamos dispuestos a aceptarlo temporalmente. Quiere decir que la oposición manifiesta que la guerra podría seguir. Es un dato no menor. Trump, Macron, los reyes de España también fueron los protagonistas que algo mencionabas, Pablo, respecto a esta presencia de líderes mundiales, ¿no? Fíjate, te agradezco mucho que cites esto, porque ha habido fuertes cruces entre el gobierno español y la Casa Blanca de Donald Trump. Y sin embargo, Donald Trump y el rey de España se tendieron la mano cálidamente y sus respectivas parejas también se saludaron con mucho afecto. Estaban asiento de por medio en esa primera fila en la que también estaba el presidente argentino, pero más que un apretón de manos no se sacó una foto con el presidente norteamericano. Presidente argentino, Milei, Meloni, Meloni, Milei. Exacto, por eso digo que fue al menos de un gusto discutible ese abrazo efusivo a pocos metros de un cajón. Casi que es como que me encuentro con una ex compañera de colegio y luego... Qué abrazo, qué abrazo. Sí, ¿no? sí. Prefiero no opinar. Y después un almuerzo de trabajo. Si algo no fue, es un almuerzo de trabajo. Claro. Por ahí te da la sensación que es perder el contexto donde estás, ¿no? Absolutamente. Además, estamos hablando de que quien criticaba los vuelos en aviones oficiales de los otros presidentes, un viaje que costó más de $105.000. No, y explicar lo inexplicable, porque nos podemos equivocar todos en la vida. Así es. Mira todos ahí está Bullrich en la Fontana de Trevi. En la Fontana de Trevi. Nos podemos equivocar todos en la vida. Pero me parece que el error garrafal, y que no se lo debe perdonar Milei ni su equipo, es haber dicho lo que dijo el Papa Francisco. Tal cual. Y quedar tan expuestos, ¿no? Porque no se vuelve de eso. No, y no pedir disculpas. Claro. Porque vos, ratifico cada palabra que has dicho, te puedes equivocar. Total. Me he cansado de decir humanos, en más de una ocasión no puede pasar. que hay gente que crece a partir del me equivoqué y pido disculpas. Totalmente, y está bárbaro, y está bien que sea así. Pero claro, venís de un error tremendo. Bueno, finalmente así finaliza, se viene una etapa que vamos a seguir analizando, que es el cónclave a partir del 7 de mayo. A partir del 7 de mayo. Ese día va a haber una votación. Exacto. Si ese día no se concluye, el 8 va a haber 4 votaciones, 2 a la mañana y 2 a la tarde. Miren Cónclave o alguna película similar, como para más o menos tener un contexto de lo que se viene ahora en adelante. Esta mañana, cambiando de tema, España... tremendo. Amanece con un apagón. Toda la península ibérica. Extraño, ¿no? Sí. De todas maneras. Pedro Sánchez hablan, falta de inversión, digo, en el corazón interno español, ¿no? Sí. Oposición, oficialismo. Sí. También se habla de algún atentado. Bueno, lo negó Pedro Sánchez, porque fue lo primero que dijeron inclusive políticos opositores españoles. ¿Cuál es la teoría al día de a esta hora, perdón, no al día de hoy, a esta hora? Porque aún los medios españoles todavía no tienen una versión oficial. La que está creciendo es que ha habido un fenómeno atmosférico de súbito aumento de temperaturas que alteró los ritmos de las redes de alta tensión. Y que eso generó una caída, pero no solamente en España, sino también en Portugal, en parte de Finlandia y en parte de Francia. Sí, un hecho de características... extrañas, como mínimo. Extrañas, ¿no? Que seguramente, bueno, fue tendencia, ¿no? Exacto, y te cuento que si empieza a volver la energía eléctrica es entre 6 y 10 horas. Para que la gente tenga una idea, no hay trenes, está empezando a faltar el agua en las principales capitales, no hay subterráneos y las empresas han habilitado refugios temporarios para la gente que gracias a que los trenes no están circulando tenga que quedarse a dormir en otro lado.
Sí, una locura. Seguramente en el transcurrir de los días vamos a tener elementos para seguir evaluando, ¿no? Lo que sí, bueno, ha sido contundente. No había nada. Nada. Es más, fíjate lo que estás diciendo. El señor presidente de España pidió a la población restringir el uso de los celulares porque estaban bloqueando lo poco que quedaba de energía. Qué locura. Es increíble. Bueno, habrá que analizar seguramente en el minuto a minuto qué es lo que sucede. Bueno, y tregua allí. ¿Qué va a pasar con Putin anunciando esta tregua allí en Ucrania? Vos sabés que no es cualquier fecha. Sí. El 8 o el 10 de mayo, concretamente, tenemos el 9. Alguien dirá, descubriste la pólvora. Para Rusia, Ezequiel, no es una fecha cualquiera. Cuando vos hablas con algún ruso, los rusos te dicen que ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial porque Rusia tiene 20 millones de muertos, porque los rusos liberaron los centros donde existían las prisiones para los judíos y porque ellos tumbaron al régimen nazi. Dicen, mientras nosotros el 9 de mayo vamos a celebrar el Día de la Liberación, Occidente cree que Estados Unidos y Francia, junto con Gran Bretaña, liberaron a Occidente. No es cierto. Entonces, ¿qué dice Vladimir Putin? Que en homenaje a esa paz que Rusia hizo lograr a Europa, va a dar 3 días de tregua, pero cuidado, también advirtió, si tenemos algún ataque de Ucrania, estamos preparados para contestar. Bueno, sí, es un tema de los que ocupan y preocupan, ¿no? Las dos palabras, ocupan y preocupan. Totalmente. Bueno, Pablo, para cerrar, elecciones en Canadá. Sí, en este momento. Sí, ahora. Vos sabés que hay un comentario que leí de un diario canadiense, muy bueno. Dice, los milagros no existen, pero Donald Trump sí. ¿Por qué? Porque en enero el premier Justin Trudeau tuvo que renunciar. No pegaba una Trudeau y además estaba, escucha esto por favor, 25 puntos por debajo de la oposición conservadora. Irremontable. Imposible. Sí. Bueno, hoy, quien lo sucedió del Partido Liberal... Ni con milagro. Exacto. Claro. Gracias a que Trump empezó con que ustedes sin nosotros no existen, ustedes tienen que ser el estado número 51 de Estados Unidos. Los liberales, con el nuevo primer ministro, Mark Carney, remontaron eso y hoy están ganando claramente las elecciones parlamentarias. Increíble. Gracias Donald Trump, va a decir el nuevo primer ministro. Totalmente. Pablo, como siempre, es un placer tenerte. Gracias por el tiempo. No, por favor, quisiera decirte que una de las frases más impactantes de una carta que ha dejado Francisco está dirigida a los jóvenes. Les dice, chicos, escuchen mucho. Y uno desde aquí le dice a los jóvenes, si quieren ser libres, no crean que es no tener cadenas. Ser libre es haber tenido la formación suficiente como para que quien sea verdaderamente el esclavo es quien te quiere esclavizar. No se confundan, jóvenes. Como el Papa Francisco dijo, escuchen. Hablen la mitad de lo que escuchan. Gracias, Pablo. Gracias a vos. Seguimos.